¿Qué es lo primero que solemos hacer cuando todo está yendo bien en nuestra vida? ¿Qué solemos hacer cuando todo está bien? Pensemos por un momento. Cuando atravesamos por quizás alguna enfermedad, por alguna situación económica difícil o tal vez por una crisis personal o familiar, normalmente buscamos a Dios con mayor intensidad, tendemos a orar más. Pero cuando las circunstancias mejoran, cuando las cosas, las crisis se calman, dejamos de buscar a Dios con la misma intensidad, con la misma dedicación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el rey Uzías. Segunda de Crónicas 26:5 dice que mientras él buscó al Señor, Dios lo bendijo. Mientras que él buscó al Señor, Dios lo bendijo. Sin embargo, unos versículos más adelante nos muestran que algo cambió. Algo cambió de manera trágica. Leamos 2 de Corintios 26:16. Fíjense lo que dice allí. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Noten el contraste. Mientras que Uzías buscó al Señor, ¿qué pasó? Dios lo prosperó. Pero cuando sintió o se sintió fuerte, cuando se sintió seguro, su corazón se llenó de orgullo y dejó de depender de Dios. Y ese fue el comienzo de su caída. Y ese ha sido uno de los mayores peligros para el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Esta mañana quiero que reflexionemos acerca de este peligro. El título del tema de hoy es El peligro de no buscar a Dios. El peligro de no buscar a Dios. En esta mañana vamos a ver la historia de dos hombres que fueron escogidos para dirigir al pueblo de Israel. Dos hombres que fueron escogidos por Dios para gobernar a Israel. Ambos comenzaron con grandes privilegios. Ambos recibieron oportunidades extraordinarias y tuvieron un futuro prometedor. Sin embargo, terminaron muy lejos de Dios. Poco a poco dejaron de buscarlo. El primero de ellos es Saúl, el rey Saúl. Pero antes de hablar de él, necesitamos entender que el problema comenzó mucho antes de que Saúl llegara al trono. Durante más de 300 años, Dios gobernó a Israel por medio de los jueces. Cada vez que el pueblo de Israel era oprimido por sus enemigos, por los pueblos vecinos, por los enemigos, los ejércitos enemigos, ellos clamaban al Señor y Dios levantaba a un libertador para rescatarlos. En otras palabras, Dios era su verdadero rey. Dios era quien los dirigía, quien los protegía, quien peleaba por ellos y quien suplía todas sus necesidades. Pero llegó el tiempo, llegó el momento en que los ancianos de Israel fueron a ver al profeta Samuel y le hicieron una petición. Le hicieron una petición que cambiaría el rumbo de la nación. Los ancianos de Israel le van a decir: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. En otras palabras, decían: danos un rey. Queremos tener un rey como todas las otras naciones. Podríamos decir, o a primera vista, quizás era una petición razonable, ya que Samuel era anciano en ese momento y sus hijos no andaban bien.
no andaban no seguían el ejemplo de su padre. Desde una perspectiva humana, parecía lógico pensar en un nuevo líder. Pero Dios vio algo mucho más profundo, algo que Samuel no había notado, algo que Samuel no había visto. El problema no era la ausencia de un rey, no era la falta de un rey. El problema era que el pueblo había dejado de confiar en Dios. Por eso es que el Señor le va a decir a Samuel, porque él estaba triste, preocupado por lo que le habían dicho los ancianos. Dios le va a decir a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Así que Israel no estaba desechando a Samuel, estaba desechando a Dios. Estaba rechazando el gobierno de Dios sobre sus vidas. Hasta ese momento, Israel había sido una teocracia. Dios era su rey, pero el pueblo ya no estaba satisfecho con un rey al que no podían ver. Ellos querían tener un rey como todas las otras naciones. Ellos querían tener un rey visible, un rey en quien ellos pudiesen poner su confianza. Eso es en realidad lo que ellos estaban pidiendo. Ya no querían seguir al Dios de Israel, a alguien que ellos no podían ver. Querían tener un rey como las otras naciones. Y aquí encontramos una advertencia para nosotros. Muchas veces no rechazamos a Dios con nuestras palabras. Muchas veces lo hacemos con nuestras decisiones. No es que decimos, ya no quiero que Dios gobierne mi vida. No, lo hacemos a través de nuestras decisiones. Podríamos o podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos seguir sirviendo en un ministerio, incluso podemos participar de todas las actividades de la congregación. Sin embargo, poco a poco dejamos de consultar al Señor y comenzamos a depender más de nosotros mismos. Ese fue el problema de Israel. Ya no querían depender de Dios, querían depender de un rey humano. Eso era lo que ellos estaban solicitando. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Pero antes de concederle su petición, Dios les va a advertir al pueblo a través del profeta Samuel. Les va a decir cuáles serían las consecuencias de su decisión, cuáles serían las consecuencias de lo que ellos estaban pidiendo. Dios les va a decir a través del profeta Samuel, les va a decir: el rey que ustedes quieren, que ustedes desean tener, ese rey tomará a sus hijos para el ejército, a sus hijas para servir en el palacio, les impondrá impuestos y exigirá lo mejor de ustedes, de sus cosechas y de sus ganados. Pero aún así, con toda esta advertencia, el pueblo no quiso escuchar. Leamos 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 20. A fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Noten lo que está ocurriendo aquí, hermanos. Noten lo que dice aquí. Israel ya no quería que Dios peleara sus batallas. Ya no quería que Dios peleara sus batallas. Ellos querían un rey que saliera delante de ellos. Ya no que Dios peleara sus batallas, sino que querían un hombre que hiciera eso. Ya no querían depender de Dios, querían depender de un rey humano, de un rey visible. Aquí podemos ver
que la historia de Saúl no comenzó con Saúl, comenzó con un pueblo que dejó de buscar a Dios. Comenzó con un pueblo que dejó de buscar al Señor. Ahora, veamos cómo comienza la vida de Saúl, o veamos acerca de Saúl. Después de que Israel insistió en tener un rey, Dios permitió que Saúl fuera ungido como el primer rey de la nación, como el primer rey de Israel. Y al comienzo de su reinado todo parecía muy prometedor. Al comienzo de su reinado parecía que todo iría bien. Saúl era un hombre humilde. Él reconocía sus limitaciones y no se consideraba digno de ocupar una posición tan importante. Fíjense que cuando Samuel le anuncia a Saúl que él sería rey, que Dios lo había llamado, lo había escogido para ser el primer rey de Israel, Saúl va a decir: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? O sea, vemos allí que él se sentía insignificante. Pero ¿quién soy yo? Soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus. Así que al principio Saúl no confiaba en sí mismo. Él dependía de Dios. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Las cosas comenzaron a cambiar y poco a poco dejó de depender de Dios y empezó a confiar en su propio criterio. Y ese fue el principio de su caída. Ese fue el principio de la caída de Saúl. La primera evidencia la encontramos en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Allí, en el capítulo 13, Samuel le había dado una instrucción muy clara al rey Saúl. Le dijo que lo esperara por 7 días hasta que él llegara para ofrecer el sacrificio. Pero resulta que Saúl, al ver que su ejército se dispersaba, al ver que los filisteos se acercaban, él dijo: ya no puedo esperar más. Se desesperó al ver que Samuel no venía. Pero Samuel le había dicho: espera 7 días y yo volveré para ofrecer el sacrificio. Así que al ver movimiento en ese ejército, al ver que los filisteos venían, él dijo: no puedo esperar más. Entonces hizo algo que Dios nunca le había autorizado a hacer. Él mismo va a ofrecer el sacrificio. ¿Y por qué lo hizo? Porque dejó de confiar en el Señor. Dejó de confiar en su palabra. En lugar de obedecer, él decidió actuar según lo que a él le parecía más conveniente. Para él eso era lo correcto. Dijo: no puedo esperar más, así que yo lo voy a hacer. Él hizo lo que a él le parecía que era más conveniente en ese momento. Esa es siempre la consecuencia de dejar de buscar a Dios. Dejamos de obedecer su palabra y comenzamos a guiarnos por nuestro propio razonamiento. Más adelante, 2 capítulos después, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios le va a dar una nueva orden, una nueva instrucción, una instrucción específica. Le va a decir a Saúl que destruya por completo a los amalecitas. Pero Saúl vuelve a desobedecer. Va a obedecer a medias, va a obedecer en parte. Es decir, Dios le había dicho: destruye a todos los amalecitas. ¿Y qué hizo? Dejó con vida al rey Agag, al rey de los amalecitas, y conservó lo mejor del ganado. Es decir, destruyó todo lo que no servía. Destruyó todo lo que no servía y guardó lo mejor y perdonó la vida al rey Agag. Y cuando Samuel viene y lo confronta, el rey Saúl
intenta justificar su desobediencia, diciendo que había hecho lo que Dios le había mandado y que había reservado aquellos animales para ofrecerlos en sacrificio al Señor. Pero Dios no acepta esa excusa. Entonces Samuel pronuncia una de las declaraciones más impactantes que encontramos en las Escrituras. Leamos 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Ciertamente, ¿qué dice? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros. Dios no busca simplemente sacrificios, busca obediencia. Para el Señor, la obediencia vale más que cualquier sacrificio, que cualquier acto religioso que uno pueda realizar. Nada puede reemplazar a un corazón sometido, a un corazón rendido a su voluntad. Y como consecuencia de su rebeldía, Dios va a rechazar a Saúl como rey. Y a partir de ese momento, su vida espiritual comenzó un descenso continuo. Cada vez más se alejaba de Dios y eran más evidentes las consecuencias de sus decisiones. Pasaron los años y el profeta Samuel murió. Poco tiempo después, los filisteos volvieron a reunirse para pelear contra Israel. Y cuando Saúl vio el enorme ejército filisteo, cuando vio el campamento del ejército filisteo, dice el texto que su corazón se llenó de temor. Leamos 1 Samuel capítulo 28, versículos 5 y 6. 1 Samuel 28, versículos 5 y 6. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Fíjense aquí, el hombre que durante años había dejado de buscar a Dios, ahora lo busca desesperadamente. ¿Pero qué dice el texto? Pero el Señor no le respondió. ¿Y qué hizo Saúl ante eso? ¿Qué hizo Saúl? En vez de humillarse delante de Dios, porque eso hubiese sido lo natural, en vez de humillarse delante de Dios, en vez de reconocer su pecado, es decir, en vez de arrepentirse y de clamar al Señor por misericordia, Saúl va a hacer exactamente lo contrario. Leamos 1 Samuel 28:7. 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: hay una mujer en Endor que es adivina. Así que vean aquí, hermanos, el hombre que había sido escogido por Dios para gobernar a Israel terminó buscando la dirección de una adivina. Pero esa decisión no fue el resultado de un solo día. No fue algo que pasó así nada más. Fue algo que vino ocurriendo poco a poco. Ese fue el desenlace de un proceso de alejamiento espiritual. Es decir, Saúl se fue alejando cada vez más y más del Señor.
Primero, dejó de escuchar la voz de Dios. Después, dejó de obedecer su palabra. Y finalmente, dejó de buscarlo. Y cuando llegó la crisis, ya no tenía relación con el Señor. Estaba tan alejado de Dios que ya no había una relación viva con Dios. Durante su reinado, porque cuando uno lee toda la historia de Saúl, durante su reinado hubo ocasiones cuando él consultó al Señor, especialmente cuando se encontraba en dificultades, cuando su pueblo estaba siendo atacado. Sin embargo, él no tenía ningún interés en conocer su voluntad. Él solamente quería obtener una respuesta que resolviera su problema. Eso es lo que vemos aquí. Él simplemente quería que Dios le conteste y le diga qué tenía que hacer, pero él se había apartado del Señor completamente. La segunda persona de la que quiero hablarles es Roboam, el hijo del rey Salomón. Cuando Salomón murió, Roboam heredó el reino. Y fíjense que Roboam heredó un reino fuerte, estable y próspero. Humanamente hablando, tenía todo para ser un gran rey. Sin embargo, muy pronto tuvo que enfrentar su primera gran prueba una vez que él había llegado al trono. El pueblo se le acercó a Roboam y le va a hacer una petición. Le va a decir a Roboam: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora, disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Eso fue la petición del pueblo. Vinieron, él era un nuevo rey. Recuerden que Salomón cobró impuestos mucho porque estaba construyendo el templo, pero ahora le piden que alivie esa carga. Y le dice: si tú lo haces, te serviremos. Así que, pero antes de responder, Roboam consultó. Pidió consejo a los ancianos que habían servido con su padre. Y ellos le dijeron: si tratas bien al pueblo, si los tratas con bondad y les respondes con amabilidad, entonces ganarás la lealtad de ellos para siempre. Y ese era un consejo sabio, pero Roboam lo rechazó. En lugar de escuchar el consejo de hombres sabios, de hombres con experiencia, prefirió seguir el consejo de los jóvenes con quienes había crecido. Y ellos le recomendaron lo opuesto. Le dijeron: háblales con dureza, respóndeles con dureza y demuestra que tú eres el rey, que tú tienes la autoridad. Y eso fue exactamente lo que hizo Roboam. Y las consecuencias fueron devastadoras. El reino quedó dividido, se dividió, y 10 tribus se separaron de la casa de David. Sin embargo, el problema de Roboam no fue simplemente una mala decisión política. La Biblia revela el verdadero problema. Y el verdadero problema estaba en su corazón. Leamos 2 de Crónicas 12:14. 2 de Crónicas 12:14. Roboam hizo lo malo. Y de ahí nos dice por qué. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Noten que la Escritura no dice que Roboam hizo lo malo porque le faltaba sabiduría. Tampoco dice que hizo lo malo porque le faltaba capacidades o recursos o buenos consejeros. La Biblia dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Ese fue el verdadero problema. Roboam nunca tomó la decisión de buscar a Dios de manera constante y con un corazón dispuesto a obedecerle. Su búsqueda era esporádica y dependía de las circunstancias, dependía en cómo estaban las cosas. Mientras que todo marchaba bien, Roboam no buscaba a Dios. Solo recurría a él
cuando estaba pasando por momentos de crisis. Y eso va a quedar evidenciado en poco tiempo después que él llega al trono. Leamos 2 de Crónicas 12:1. Fíjense lo que dice aquí. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, ¿qué dice? Él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Noten lo que dice aquí. Cuando el reino se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor. Pero fíjese que no solamente él, sino que todo el pueblo con él. Él era el rey. Él se apartó, dejó de obedecer la ley del Señor y todo el pueblo con él. Mientras que él sintió que necesitaba a Dios, lo buscó. Cuando sintió que necesitaba al Señor, lo buscó. Pero cuando se creyó fuerte, cuando él se sintió seguro, dejó de depender de él. Y hermanos, ese mismo peligro sigue existiendo para nosotros. Nosotros corremos el mismo peligro si nosotros nos descuidamos y dejamos de buscar del Señor. Es relativamente fácil buscar a Dios cuando llega a nuestra vida alguna enfermedad o cuando atravesamos dificultades económicas o pasamos por alguna crisis. Lo difícil es seguir buscándolo de la misma manera cuando todo marcha bien. Sin embargo, Dios no quiere que lo busquemos solamente en los momentos de necesidad. Dios desea que lo busquemos cada día, en todo momento. Que dependamos de Él cuando las cosas van mal y también cuando van bien. Porque ¿qué hacemos muchas veces? Lo buscamos y dependemos de Él cuando estamos en problemas. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él cuando las cosas están mal, pero también cuando van bien. Dios quiere que lo consultemos cuando no sabemos qué hacer y también cuando creemos saberlo. Dios sigue buscando hombres y mujeres que dispongan su corazón para buscarlo. Dios sigue buscando hombres y mujeres que tengan ese deseo, esa disposición de buscar al Señor de todo corazón. Antes de terminar, recordemos los 3 ejemplos que hemos visto esta mañana. De Uzías, del rey Uzías, el primero que vimos. De Uzías dice la Biblia que mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. De Saúl dice que no consultó al Señor. Y de Roboam dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. 3 hombres, 3 historias diferentes, pero una misma lección. El mayor peligro para un creyente, queridos hermanos, no es simplemente caer en un pecado. El mayor peligro es dejar de buscar a Dios. Ese es el mayor peligro para un creyente, el dejar de buscar a Dios. Porque cuando dejamos de buscar al Señor, tarde o temprano comenzaremos a confiar en nosotros mismos. Cuando dejamos de depender de Dios, siempre terminaremos tomando decisiones que nos alejan cada vez más de su voluntad. Quiero terminar leyendo segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. El versículo continúa, pero quiero leer hasta allí.
porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo, cuyo corazón le pertenece completamente al Señor. Así que, hermanos, el éxito espiritual nunca dependerá de nuestra inteligencia, ni de nuestras capacidades, ni de nuestros recursos. Siempre dependerá de una vida que busca al Señor de manera constante. No seamos como el rey Saúl, que dejó de consultar al Señor. No seamos como Roboam, que nunca dispuso su corazón para buscar al Señor. Seamos más bien como Uzías, pero durante los primeros años de su gobierno, porque también vemos que terminó mal. Seamos como Uzías durante la primera parte de su gobierno, de quien la Biblia dice que mientras que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Así que pidámosle al Señor que nos conceda un corazón dispuesto a buscarlo cada día. No solo cuando enfrentamos problemas, sino también cuando todo marcha bien. Y que cuando llegue el final de nuestros días, porque un día vamos a llegar al fin y nos iremos a la presencia del Señor. Cuando lleguemos a ese momento, cuando lleguemos al final de nuestros días, quienes nos conocieron puedan decir: Él fue un hombre que buscó al Señor de todo corazón. O ella fue una mujer que buscó al Señor con todo su corazón. Y que ese sea el testimonio de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Pongámonos de pie.